Luis, Sergio Orevallas, Matías Tombolín, gracias a los tres. Gracias por la invitación. ¿Qué le pareció? A ver, a mí me cuesta bastante hacer análisis de las entrevistas de la presidenta, tanto de la de hoy que de la expresidenta. Leí hoy toda esta entrevista y la que dio días pasados al periodista Novarecio. Sinceramente, porque veo que hay tanta hipocresía en el medio, no hay ni un poquito de autocrítica, porque ella lo que hace es decir, no, mi gobierno no era corrupto, podía ser alguno, por lo tanto ni siquiera hay ningún tipo de autocrítica para decir se me fue a mí de control, nadie le creería. Entonces, como son entrevistas tan plagadas de mentiras, es imposible que uno pueda hacer un análisis serio del resto de las cosas que dice, ¿no? Yo creo que esta señora cada vez más se es como que se burlara de todos nosotros en la cara. ¿Usted cree, ¿no? que hubo una asociación ilícita? Paulino, yo soy la denunciante. Por eso digo, no claro, tiene ninguna duda. Ninguna duda. Yo he denunciado todos los delitos que se cometieron, convencida que ella es la responsable de esos delitos, aportando todas las pruebas que hay, que son muchísimas. Y esto ya ha sido dicho después de que yo lo denunciara por varios fiscales y por varios jueces, que son los que dijeron que la señora era la jefa o líder de una banda o asociación ilícita, y han descrito con mucho detalle de qué manera ellos armaron una estructura económica, primero para enriquecerse con las adjudicaciones irregulares de la obra pública y después para transformar ese dinero sucio, negro, que venía de la corrupción en bienes inmuebles, en hoteles, digamos, en dinero que ellos manejan. Ese es el lavado de dinero. Es cuando se los transforma de lo sucio, se lo pasa por una lavadora y se lo incorpora al circuito legal. Siguiendo la lógica de la expresidenta, en términos de no blanqueó dinero, efectivamente fue el hermano de Macri y fueron muchos de los encumbrados empresarios de la Argentina los que lo hicieron, pero lo lavó, que es más o menos lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, por supuesto. O sea, mecanismo de blanqueo es diferente, Matías, ayúdame. Sí, a ver, hay un blanqueo... Uno legal y el otro ilegal. Ah, no, han habido, claro, blanqueos legales que hubo dos repudiables en el gobierno probablemente de Cristina los dos desde lo ético, ahora, quizás. por eso. Pero no, lo que nosotros estamos hablando es del delito de lavado de dinero, un delito sancionado por el Código Penal, que es lo que hace, digamos, que en definitiva lo que hace es transformar un dinero de origen ilegal en esa apariencia de legalidad que tienen los inmuebles, los hoteles y la plata que tienen en las cuentas, pero es claramente plata de origen ilegal. Lo han dicho a esta altura los jueces, los fiscales, y existen infinidad de pruebas. Y por eso va indagatoria, ¿no? Por supuesto. 9 de noviembre es. Sí, en noviembre, no me acuerdo la fecha. No, la diferencia que hay entre un blanqueo, en la situación que planteaste, el blanqueo legal es la exteriorización de activos, que se sanciona en función de la potestad que el Parlamento tiene, sancionar una norma de decir, bueno, si usted tenía dinero de un origen que no quiere explicar, paga una multa. Por cierto, recordemos que el último blanqueo de Cristina duró 27 meses. Sí, y no tenía récord multas. Mundial, y tenía 1% de multa el CEDIN y 0% se invertía en los BAADE, unos bonos cuyo resultado fue muy magro, la recaudación que tuvo. Y cuyas personas que blanquearon no sabemos quiénes son. Sin duda. Porque acá lo que hubo es que se violó el secreto fiscal. Sí, alguien filtró una información que no debió ser filtrada. Exactamente, que eso es gravísimo y tiene que ser investigado. Pero claramente no tiene nada que ver un blanqueo de capitales, una exteriorización de activos con un proceso de lavado de dinero, que además, de hecho, los procesos de blanqueo o de exteriorización de activos normalmente se acogen a mecanismos de funcionamientos que supone prevenir justamente lo que tiene que ver con los procesos de lavado de dinero. De hecho, uno de los problemas es los famosos ROS que se disparan dependiendo del tipo las de alertas, digamos. Claro, el reporte de operación sospechosa que los bancos disparan cuando en el contexto de un blanqueo aparece un depósito que es efectuado de un modo extraño. No sé, un tipo que aparece con 5 millones de dólares y es monotributista. Lo que no significa que sea un sapo fácil de tragar, que aparezcan 116.800 millones de dólares de activos argentinos que no nos habían contado que estaban y que de pronto aparezcan. Y que probablemente los hicieron a propósito de no haber tributado nunca lo que otros pagando impuestos nunca pudimos juntar, y que porque la mitad terminó se lo yendo damos a al Estado. financiar la reparación histórica de aquellos que
justamente no están cobrando lo que tenían que cobrar porque no tributaron lo que tenían que tributar. Pero esa es otra discusión, no tiene nada que ver con el blanqueo. Yo quiero hacer esta aclaración respecto del lavado de dinero por el cual es investigada la señora Kirchner. El lavado de dinero es un delito que siempre necesita de un delito precedente, que es el que genera la plata sucia. La plata sucia que se lava en ese circuito proviene de un delito. La señora Kirchner ya fue procesada en esa causa por constituir ella esa asociación ilícita que se enriquecía con la plata del Estado y de las obras públicas. Eso era darle a Lázaro Báez, Cristóbal López, básicamente, obras públicas por un monto y una licitación, entre comillas, prestidigitada, en un volumen y una dimensión mayor a la que el mercado podría haber ofrecido, con un sobreprecio muy importante, incluso pagando obras que nunca se hicieron, cosa que no debió ocurrir, para que esos mismos empresarios luego sean los que, alquilando las habitaciones de hoteles o eso es sus lo que propiedades, se investiga como el lavado de dinero en realidad. Pero primero estuvieron los delitos que se cometieron con las irregularidades en la adjudicación de las obras públicas. El 80 y pico% de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz fueron todas adjudicadas a Lázaro Báez. ¿Lo imagina debido tras las rejas? Sí, claro, es, digamos, bastante factible con la cantidad de procesos que tiene y sobre todo teniendo en cuenta lo de hoy. Que creo sobre todo que hay que destacar hoy debido a juicio oral por la lucha que han dado los familiares de la tragedia de Once, porque digamos, hay un trasfondo de todas las cosas que ustedes han estado conversando, sobre todo en la introducción del programa, que tiene que ver con la justicia. En algún punto me parece que tenemos que empezar a discutir una reforma estructural de nuestro sistema de justicia. Hace pocos días atrás se conoció un estudio que dice que la justicia es la institución que genera mayor desconfianza social. Lo cual es un disparate porque es la que debe ordenar el contrato. Claro, eso es gravísimo. Entonces, en algún punto hay que discutir eso, que son las cosas que nosotros decimos en campaña electoral. Dejemos de hablar y discutir de la campaña y discutamos de la Argentina. ¿Y cómo sería una reforma judicial el país, por en ese supuesto. sentido? Yo creo que, entre otras cosas, es necesario que existan mecanismos de control ciudadano sobre la acción de los jueces. Tiene que haber mecanismos distintos de promoción, de nombramiento, designación y remoción de los jueces. Por lo tanto, hay que reformular el Consejo de la Magistratura, entre otras cosas. También hoy vivimos en el tiempo de las comunicaciones y los avances de la ciencia y de la técnica. Y uno va a tribunales y los expedientes siguen cosidos con piolín, en realidad. Entonces, es una cosa increíble la burocracia, la maraña burocracia que existe atrás de procedimientos, tanto administrativos como judiciales. Hay expedientes que se extravían, se pierden. Y en muchos de esos va la vida y la libertad de las personas. Y las pruebas, ¿no? para condenar a alguien. Y como siempre digo, el proceso no puede ser la condena de alguien, pero la dilación tampoco puede ser el precio de la libertad de alguien. Claro. Ni lo uno ni lo otro. La velocidad es lo que imparte en cualquier justicia. sentido. Bueno, hoy la justicia tiene tres problemas centrales. La lentitud, y siempre decimos si es lento no es justicia cuando llega tarde. La falta de eficacia en términos de resultados. Cuando uno mira las estadísticas, en realidad cuántos son los expedientes o los delitos que efectivamente llegan a tener una condena. No llegan al 2% en realidad. Y el otro punto es la baja credibilidad que la justicia tiene. Hay que hacer una reforma apuntando a reconstruir esos tres aspectos que son centrales. Sí, ciertamente. Y ¿cómo se ve desde la ciudad, desde la perspectiva de un país, en la lógica de poder hacer mella, salir de la polarización, dejar atrás el cambiemos o no cambiemos, el macrismo, antimacrismo, cristinismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, y poder instrumentar, no sé, una discusión que intente ir por el medio? Bueno, hay que hablar de la realidad en todos los casos. Es una ciudad cara. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad cara. Sí, barata no es, está claro. No, pero además está más cara que nunca. Viste que, no sé si te ha tocado intervenir o ver cómo suben los precios inmobiliarios. No ha subido, el que compró hace 10 años 60.000 vende en $120.000. Es cara. Las expensas suben y suben porque las tarifas suben, porque la ciudad te cobra hasta para registrar el ascensor, porque no controla a los administradores, porque no están los consorcistas sentados en las paritarias. Es cara la ciudad. Entonces, me parece que hay que dejar de ver hacia Cristina desde la ciudad de Buenos Aires y empezar a votar por lo que te resuelve la vida. Y me parece que el gobierno de la ciudad
hace obras que parecen lindas, pero no te resuelve el día a día. Y es esto, la ciudad de Buenos Aires está cara. Y el que quiere comerciar, el que quiere producir, tiene que pagar permanentemente tasas, controles, funcionarios no, profesionales que te hacen, te certifican que el edificio, que la producción está bien. Una cantidad de gastos infernales. La plata no alcanza, que es lo que dice siempre Matías, y es así. En la ciudad de Buenos Aires es muy especial el problema, es muy cara. Perdón, cuando la quisieron resolver, como en el caso de la ley en favor de los inquilinos, propietarios, inmobiliarias reaccionaron diciendo que esto atenta contra la actividad y particularmente contra los propios inquilinos. Lo que pasa es que el mercado inmobiliario ha estado a sus anchas en los últimos años y la ciudad fue regulada por la emergencia, crecimiento de villa y por un mercado especulativo. ¿Por qué? Porque el Estado no hizo lo que hacen las grandes ciudades del mundo, que interviene como, no regulándolo, sino construyendo para que acceda el que no tiene. Entonces tenés 350.000 personas en villas de asentamientos, el 30% de la ciudad de Buenos Aires alquilando. Uno dice, bueno, pero hay créditos ahora, sí, pero hay que acceder al crédito. Tiene buena tasa, pero si vos no probás ingresos y lo probás por mucho tiempo, no es un crédito hipotecario, empieza siendo personal en el sentido de que primero te mido el riesgo y después la hipoteca es como una doble garantía. Entonces, esto ha provocado que suban los precios inmobiliarios. Me parece que este es el problema de fondo. Entonces decir, bueno, no lo paga el inquilino, lo va a pagar el propietario, que además después lo puede perfectamente prorratear en el valor del alquiler. No alcanza, es decir, no es que desprecie la ley, pero la verdad que no alcanza. Hay un problema de fondo que tiene que ver con la vivienda y con el mercado inmobiliario, que es especulativo y que no es para una sociedad que necesita vivir en Buenos Aires. Hoy Macri dijo que la economía ya arrancó, Tombolini. ¿Para usted ya arrancó? ¿Para usted le falta algunos aspectos? ¿Arrancó un sector, otro no? Mirá, a ver, yo lo que creo que hay que entender en términos económicos es que efectivamente se le acabaron las malas noticias al gobierno en lo que resta del 2017. Un año que va a terminar creciendo la economía probablemente 2,5 puntos, 2,7, comparando contra el año pasado que nos fuimos a la B. Con lo cual, lo que estamos viviendo es un proceso de expansión económica bastante parecido al 2015, cuando se vendían muchas motos y muchos autos. Es cierto que la macro está más ordenada. El tema es que en lo que tiene que ver con la discusión nacional, la pregunta debe ser respondida pensando en qué modelo de país queremos. ¿Qué modelo de país queremos para los próximos 20 años? Y el Parlamento Nacional el año que viene, con independencia de si la economía crece 3, 2 o se cae 1, va a discutir una reforma tributaria que transita de una generación a otra. Una reforma tributaria en donde lo que no tenemos que permitir es que la política se quede con la tuya. Porque lo que pasó en los últimos 15 años es que la política se quedó con la tuya, con la de todos nosotros. Porque el IVA subió, porque el impuesto al cheque vino por un rato y se quedó para toda la vida, porque Ganancias nació en el año 74 para quedarse con esa ilusión fiscal de los directivos que querían evadir impuestos a la ganancia en las empresas y hoy la pagan los laburantes y el presidente te prometió que no ibas a pagar impuesto a la ganancia y hoy te lo está cobrando. Nosotros lo que queremos es ir a defender esos intereses, los de los laburantes en el Parlamento Nacional, porque la discusión de la reforma tributaria debe ser profunda, debe ser simplificadora, es técnica, es aburrida, es compleja, pero se tiene que dar de cara a la gente. ¿Algún dato respecto de esa reforma? Ninguno. La laboral, el otro gran tema. Nosotros decimos, discutir la competitividad de la Argentina de cara a la economía del siglo XXI es crucial. No existe más la industria de las chimeneas, y el obrero con el casco. Hoy la economía es la economía del conocimiento, pero atento, que no es la misma economía del conocimiento en Dinamarca, en Francia o en Estados Unidos que en la Argentina, cuando en la ciudad de Buenos Aires vos tenés que en la zona sur el 47% de los pibes está malnutrido. Si de 0 a 2 años vos no comés o no tomás la cantidad de proteínas que tenés que tomar, la chance que tenés de competir en la sociedad del conocimiento, te lo dice un titular de cátedra del CBC, que yo los agarro cuando vienen del secundario, es ninguna. Entonces, discutir la reforma laboral se hace caracterizando la Argentina que queremos para adelante, como la reforma educativa. Nadie va a poner en términos de una economía que quiere crecer problemas respecto de la práctica laboral. O sea, no es un tema la práctica laboral, ustedes lo validarían en todos los casos. El problema es cómo, si lo pensás como un puente entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, o si lo pensás como la manera de garantizar la renta extraordinaria de las empresas. Y ahí viene otra gran definición, Paulino, ¿de qué lado está cada uno? Y un país está del lado del salario, y el gobierno está del lado de la renta.
Entonces, ¿Y el blanqueo laboral les convence? ¿La idea de un blanqueo laboral? No, eso es falta de calle, total. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque el blanqueo solo no se piensa. De vuelta, lo que tenemos que discutir es el modelo de Argentina. ¿Sabes por qué no va a andar muy bien el blanqueo laboral? Si antes no se hace una reforma laboral. Pero no, si antes no se hace una reforma integral. Y Porque antes el hay que tipo hacer muchas otras cosas. Pero claro, porque el tipo que no blanquea al empleado, no solamente no lo blanquea porque no quiere blanquear los impuestos. Te lo cuenta alguien que viene del sector privado. Lo que sabemos es claro. El que fabrica remeras y declara vendo 10 remeras tiene un costo determinado. Si sigue vendiendo 10 remeras y ahora en vez de tener un costo va a tener más costo porque blanquea a los empleados, tiene que blanquear no solamente el ingreso sino la salida. Entonces, el blanqueo laboral funciona si blanquean la venta que están negreando en un país que tiene 30 o 40% de la economía en negro. No es la idea de que vamos con un blanqueo y ahora sí todos juntos de la mano. No, lo que hay que hacer es emerger toda la economía que está sumergida. O sea, sería una discusión estéril y que quedaría definitivamente en bolsillo roto si solo se discute una ley de blanqueo laboral sin todo lo otro previamente. Por supuesto. Porque no habría incentivo para el empresario para poner más trabajadores y tener más... El empresario PYME no quiere despedir trabajadores. El empresario PYME lo que nos pide es crédito para comprar una máquina y poder dar trabajo en doble turno. Porque lo que le tenemos que dar al empresario PYME son mercados, que pueda vender lo que produce en realidad. Sí, que le baje el costo también para producirlo. Claro, lo que necesita el PYME no es echar trabajadores, la verdad. Lo que se está discutiendo hoy es cómo le doy una herramienta para que pueda contratar más barato, de manera basura, como en la década de los 90, y echarlo y que le sea fácil y barato. Ahora, si no se toca lo que va al bolsillo del trabajador, pero sí el componente impositivo y demás, ¿hay margen, hay espacio para alguna discusión ahí o no? Bueno, la reforma impositiva hoy es más importante que la reforma laboral. Nosotros venimos planteando desde hace tiempo. Nuestro sistema impositivo es un sistema regresivo, injusto, que hace recaer toda la presión sobre el que produce y sobre el que consume. Y la verdad es que necesitamos empezar a discutir esto. Cuando nosotros planteamos que hay que eliminar el IVA de los 11 productos de la canasta básica alimentaria, no se trata de cambiarle el rótulo y que en vez de 40 cueste 30. Se trata que al jubilado le queden 400 pesos en el bolsillo, al trabajador le queden 1.200, porque el jubilado al que le queda un pesito más en el bolsillo como consecuencia de que no le pagó impuestos al Estado, ese jubilado compra un juguete para el nieto. El trabajador al que le queda un pesito en el bolsillo contrata un pintor para la casa. Y eso lo que hace es poner en marcha la dinámica de la economía que se mueve con el consumo, que son las dos cosas, son inversiones y consumo. El problema de este gobierno es que solamente está mirando la inversión. Y hoy una reforma impositiva es fundamental porque es tan inmoral cobrarle el impuesto, que el Estado se cuelgue cobrando el impuesto al trabajador que compra la leche para llevar a sus hijos, en un país donde vienen los bancos extranjeros, hacen negocio con las LEVAC y nos pagan impuestos. Hoy estamos pagando 460 millones por día en concepto de intereses por la LEVAC, que no pagan impuestos. Bueno, yo quiero decir algo al respecto. Hoy hubo dos datos en términos económicos. Le pido al equipo de producción que me ayude con el soporte de placas. Pero hoy un dato es que la economía se recupera, lo decía Tombolini. En julio creció por quinto mes consecutivo, 4,9, dato del INDEC. En el año acumula suba del 2,1. Aún no recuperó de todas formas los niveles del 2015, como para ponerlo en perspectiva. Ahora el otro ¿Puedo dato... hacer dos aclaraciones en este punto? Sí. Primero es que el crecimiento no es otra cosa apenas que la compensación o la recuperación de lo que crece la población, sinceramente. Estar pensando por en eso que no nos va tenemos bien los porque niveles del recuperamos 2015. 2 puntos. Y la otra cuestión es que el gobierno nos cuenta el crecimiento de la economía promediando situaciones. Entonces es lógico que la economía va para arriba porque se venden muchos autos lujosos. El problema es que vamos a los supermercados y cae el consumo de leche. Y eso lo que nos está mostrando es que la brecha es cada vez más grande entre los pocos a los que le va muy bien y los muchos a los que le va muy mal cuando dejan de consumir leche. El gobierno nos hace un promedio, entonces nos dice, no, nos va muy bien, claro, porque estos están ganando mucho y compran muchos autos y eso mueve un mercado muy especial. El otro gran dato es el de la deuda y se conoció hoy, sigue en alza. La deuda total creció 15,8% en el segundo trimestre. Sí. La deuda pública externa trepó un 35,3% respecto al segundo trimestre del año pasado. Ya está arriba de los 127 mil millones de dólares. Y la deuda total ya está arriba de los 204 mil millones de dólares. Deuda pública y deuda privada. Te doy 2 o 3 datos. El año que viene los argentinos vamos a pagar más cara la boleta de la luz. Vamos a pagar más cara la boleta del gas. Y te va a costar más caro el boleto de colectivo. Bueno, había que bajar los subsidios. Perfecto.
Ahora, lo interesante es que por primera vez en una década vamos a pagar más de intereses de la deuda que de subsidios económicos. O sea, pagamos más cara la luz, pero no es que nos ahorramos y esa plata queda en la Argentina. La usamos para pagar intereses de la deuda. Ahí el gobierno dice es la plata necesaria para hacer las obras para las próximas generaciones, que de lo contrario no se podrían hacer. Autopistas, autovías, mejorar los puertos, bueno, sí. Cloacas, extensión de la red de agua potable, etcétera. Bueno, se murió una representante hace poco, en los 90, que siempre es un hecho lamentable, María Julia, y nos trajo a la memoria el momento en el que la Argentina vivió una época de bonanza, mientras se enfilaba en un tren muy divertido a estrolarse contra lo que pasó a finales del 2001. La verdad es que los modelos de los países que crecen en función de agrandar su deuda pública terminan siempre del mismo modo. Le pasó a Grecia, nos va a pasar a nosotros si seguimos así, en una gran olla popular. No significa que Argentina va derecho a eso, pero si sigue con el modelo en donde crece en función de deuda, no. Hay que discutir cómo achicamos el déficit, creativamente. Te dejo una propuesta sobre la que estamos trabajando. Me dicen, bueno, pero ¿ustedes qué proponen para bajar el déficit? Bueno, ¿qué te parece si en vez de gastar tanto en subsidios al transporte, como se gasta efectivamente para que el boleto no valga una fortuna, no reemplazamos el combustible que hoy paga 16 pesos el litro de gasoil en vez de 19 con subsidio del Estado? Me refiero a el transporte urbano de pasajeros en por lo menos el área metropolitana y 5 grandes ciudades, y usamos biodiesel a precio de exportación. Claro, eso que implicaría que las empresas pagarían 12, lo que hoy pagan 16, con además 3 pesos que le pone el Estado, supone discutir una matriz de negocios que el Estado no está dispuesto a discutir, empezando por el Ministro de Energía. Lo último es, ¿van a validar en la Cámara de Diputados, Margarita, la ley que viene con reforma de la ley penal empresaria del Senado de hoy? Entiendo que sí, es una ley necesaria. Primero que nada hay que entender que Argentina es miembro de la Convención Antisoborno desde hace 20 años y sin embargo no cumplimos con las normas. Una de ellas es que efectivamente las personas jurídicas respondan por los delitos que se cometen. Yo creo que es una norma que es imprescindible y me parece que las reformas que vienen del Senado, yo no las he terminado de ver porque se estaba votando hoy, pero yo creo que es una ley necesaria. Ahora, lo que hay que entender también, y esto tiene que ver sobre todo con esa mirada hacia las inversiones externas, es que cuando la OCDE, que es la que nos está reclamando esto para ingresar en ese sistema, hoy el 75% de las inversiones extranjera directa viene de los 30 países que integran la OCDE. Ahora, la OCDE también tiene normas para que la plata no se fugue hacia los paraísos fiscales, y Argentina hoy es el 5º país del mundo, después de los árabes, los rusos y los venezolanos que tienen los pozos de petróleo. Argentina es el país que más plata tiene en los paraísos fiscales. Hay que hacerle caso a la OCDE, pero para todo. Es interesante lo que dice. Ayer hubo una movilización pidiendo la emergencia social en la ciudad. Aquí Andy Freire dijo, no es una cuestión a discutir. ¿Usted cree que es posible votar una ley al estilo de lo que se votó en el Congreso Nacional o que no es viable? Hay que discutirla, realmente necesitamos discutirla, porque los índices son los que dice Tombolini acerca de lo que está pasando en el sur de la ciudad de Buenos Aires. No te tenés que hacerlo. La ciudad tiene como una grieta que tiene que ver con la pobreza como lo tiene en Argentina, y la ciudad la tiene con el sur. Y la tiene con los niveles de nutrición, con los niveles de educación. Me parece que sí, que es posible. Lo último, ¿se siente más cómoda o no tan cómoda con la campaña más peronista de Massa? No, yo me siento muy bien con Massa en particular. Creo que hay toda una historia que se arma, una novela sobre la peronización de la campaña. Y Massa ha sido claro. Massa discute hoy un peronismo del siglo XXI, que es un peronismo frentista, con radicales, con socialistas, con progresistas. O sea, el día después usted se imagina en este mismo lugar. Sí, claro que sí. Es que en realidad nosotros trabajamos no mirando solamente en la elección. Argentina necesita tener una alternativa que represente los sectores populares progresistas que hoy no tienen representación. Ningún peronista que está con Macri se va a ir de Macri para ir con Massa, ni con Cristina, ni con Urtubey en realidad. Y hay que mirar el sistema político hacia adelante. Los frentes son mucho más plurales, más diversos. Ahora, hoy los sectores populares, la clase media, los trabajadores, las maestras, los jubilados, no tienen representación en un gobierno que les está dando la espalda. Eso es lo que nosotros vamos a representar. Gracias a los tres. Muy gentiles, muchos éxitos en la campaña.